La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Vamos a dar inicio a este seminario de cómo hacer ciudades más seguras por su diseño. Ya el equipo de CTS Embark México estamos preparados para llevarles a ustedes este jueves 31 de marzo el seminario. Mi nombre es Alejandro Luna y vamos a hablar sobre cómo hacer ciudades más seguras por su diseño. Y es que este webinar pues va a formar parte o forma parte de las acciones clave que se están desarrollando en el marco del diseño de acción para la seguridad vial de la ONU y de la OMS en el año 2011 al 2020. En el que la Federación Internacional del Automóvil está apoyando para la generación de programas de capacitación que permitan un fortalecimiento de las capacidades ya existentes en las ciudades para la gestión de la seguridad vial. Nosotros, CTS Embark México, tenemos este compromiso de abonar a los temas de diagnóstico y solución de los problemas y externalidades que genera la movilidad urbana. Esto desde el tema de seguridad vial, así es que estamos presentando este webinar para fortalecer las capacidades en la gestión de la seguridad vial enfocada a la intervención de la infraestructura urbana. Así es que este día va a dar este seminario dos de nuestros compañeros, Saúl Alveano, gerente de seguridad vial del CTS Embark México, y Miguel Ríos, especialista en seguridad vial también del CTS Embark México. Muy buenos días. Si gustan, por favor, presentarse, una breve descripción de qué han hecho, por favor, Saúl. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Agradecemos su presencia. Como ya lo dijo nuestro compañero Alejandro Luna, soy Saúl Alveano, gerente de seguridad vial. Hemos estado trabajando esos últimos años en la realización de auditorías e inspecciones de seguridad vial para favorecer en el diseño de los proyectos de transporte, sobre todo, que cuenten con lineamientos de seguridad vial para promover la seguridad vial no solamente de los usuarios más vulnerables, sino de todos los usuarios de la vía. Sí, con un especial enfoque en que la movilidad de los usuarios vulnerables sea de forma mucho más protegida. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña, como ya lo comentó nuestro compañero Alejandro Luna, nuestro especialista en infraestructura, Miguel Ríos. Miguel. ¿Qué tal? Buenos días a las personas que están escuchando. Desearles que estén de una buena mañana, un buen día para aquellos que hay diferencia de horario. Y va a ser un gusto poder compartir lo que ha sido el trabajo de investigación y de buenas prácticas que ha tenido la red de Embark WRI alrededor del mundo y aquí en México. Bueno, esto es parte de los trabajos que se tienen apoyados por la VIA Foundation, lo que nos permite seguir colaborando con ciudades mexicanas y alrededor del mundo. Y bueno, damos comienzo para tomar el tiempo que ya nos aventajamos en el inicio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este webinar? Y como ya vimos, ciudades más seguras por su diseño, vamos a tratar de dar una breve introducción sobre lo que es esta filosofía y esta guía de diseño. Vamos a ver unas problemáticas que se han presentado a lo largo del camino del que ha ido trabajando la red de WRI Embark. Vamos a ver la parte de planeación y diseño urbano, cómo se conecta la seguridad vial con esta parte vital de las ciudades, cómo se conecta también con el transporte sustentable, los elementos que son básicos para que la infraestructura urbana permita y dé la oportunidad a todos los usuarios de poder disfrutar de su ciudad y de generar sus actividades de la forma más segura y agradable. Vamos a cerrar con un breve ejemplo sobre lo podría ser una buena o una mala práctica. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, aquí ya nos dicen que 50 minutos. Silenciado. Sonido reactivado. El objetivo, bueno, de este webinar es dar a conocer estos elementos del diseño urbano que, como ya comentamos, permiten ofrecer una movilidad más segura y eficiente. Silenciado. Prácticas implementadas y, bueno, de experiencias ya que hemos tenido. ¿Cuál es la premisa de este webinar? Bueno, como ya conocemos, a lo largo de la estadística que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud y de el INEGI en la parte más federal o nacional en México, las ciudades son los grandes motores económicos que han concentrado hoy en día la población. Y estos, bueno, se convierten ahora como puntos focales para las necesidades de movilidad. Y muy a futuro, bueno, entre 2020 y 2030 se llegará a un 70-80% de la población en esta concentración urbana.
Bueno, ¿qué entendemos como una seguridad vial dentro de la movilidad de una urbe? Bueno, esto hace necesidad de que se deban de crear un sistema planificado y eficiente que respete tanto a las necesidades de los usuarios como al medio ambiente. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Bueno, aquí tenemos alguna serie de imágenes que pues, lo podemos ver como una gran problemática, un caos, que puede ir cambiando realmente para cumplir con las necesidades de crear un sistema planificado eficiente. Y lo segundo es generar una movilidad segura. Y esto puede sonar muy divertido, pero ¿basado en qué? Basado en una visión holística que gestione la mitigación de riesgos en la vía. ¿Qué es esto? Bueno, pues que permite involucrar una movilidad sostenible, lo cual permite también tener a todos los usuarios ofreciéndoles alternativas modales que sean eficientes y seguras. Bueno, esto es no es para tener un contexto negativo, pero esta es la realidad que tenemos en el día a día, lo cual nos volvemos parte de usuarios, a veces lo vemos ya como algo tan normal, como algo que nos tocó vivir, nacimos en esta ciudad y nos tocó vivir en cualquier parte del país o en cualquier otra parte del mundo, y la verdad es que las condiciones se pueden ir mejorando, se pueden ir idealizando para llegar a mejores contextos de movilidad segura. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Bueno, las lesiones y las muertes son productos de los incidentes viales. Por aquí van a ver de su lado derecho un resumen que hemos elaborado aquí en Bar México sobre las externalidades negativas de los incidentes viales. ¿Cuáles son una de estas externalidades? Bueno, son las lesiones y las muertes que produce. Y lo que va generando al sistema de salud es un problema de salud pública con consecuencias sociales y económicas. Al final de cuentas, sí hay una estadística que se va reportando sobre cuántos millones o cierta cantidad de recursos que se han perdido, pero mayormente se ven todavía sobre la parte del daño a la infraestructura o a los vehículos. Lo más grave viene cuando estas pérdidas realmente impactan a las familias y en su conjunto. ¿En qué sentido? Bueno, pues el que era el padre de familia y que llevaba el gasto a la casa, bueno, se ve reducido al no poder tener la oportunidad de seguir trabajando y entonces se reducen los ingresos a ese hogar. Y bueno, en la tabla, en el cuadro de la derecha podrán ver más de las externalidades que hemos resumido. Y bueno, ¿por qué vinculamos el reparto modal y la seguridad vial? Al final de cuentas, las ciudades son quienes han planeado o han ido generando las condiciones. Y estas condiciones de la ciudad son la guía para tener la movilidad que hoy tenemos. Si generamos infraestructura vehicular, independientemente de cualquier tipo de vehículo motorizado que se esté enfocando, entonces vamos a tener un cierto desarrollo de infraestructura. Y si no lo regulamos, también podemos tener un esparcimiento del territorio, lo que nos va orillando a tener más tiempos de distancias. Y bueno, más adelante en otra diapositiva vamos a ver qué significa el tener más esparcimiento y distancia en los viajes. Por aquí tenemos un caso de ejemplo que es la zona conurbada de Querétaro, en la cual afortunadamente, bueno, contamos con datos de distribución modal, con un estudio que se hizo con la Universidad Autónoma de Querétaro, en el cual vemos muy marcada un 88% de la movilidad en modos motorizados y un 12% restante en los modos no motorizados, lo que va generando un vínculo con las dos gráficas de abajo, las dos gráficas de pastel, uno con datos estatales y otro con datos municipales. ¿Esto qué nos puede decir? Esto nos puede dar un primer diagnóstico sobre qué condiciones de infraestructura y a qué tipo de usuarios se está enfocando esta movilidad. Y bueno, para ir cerrando esta parte de planeación y de diseño urbano, mostramos un breve ejemplo. Del lado izquierdo tenemos una gráfica que es fundamental para aquellos ingenieros o planeadores o arquitectos que ven la movilidad de la ciudad. Podemos ver que es una comparación entre movilidad y accesibilidad. Dependiendo del tipo de vía, es la accesibilidad que va a ir logrando y la movilidad en cuanto a tiempo y distancia que pueda recorrer. Vemos que hay las vías de acceso controlado o autopistas, arterias mayores, arterias menores, calles colectoras. Y cuando se van teniendo esta mezcla de los diferentes tipos de vialidades, cuando conecta con otra, permite ciertas condiciones ya sean de accesibilidad o de movilidad, lo cual tiene que ser planeado. ¿Para qué? Para poder ofrecer la infraestructura y las condiciones de operación a los usuarios. Al final de cuentas, pasamos al lado derecho, a la otra imagen, vemos ya un sistema de red. Vemos si lo podemos vincular a aquella persona que tenga
un contexto también de salud del cuerpo humano. Puede ser a lo mejor de una arteria muy grande, de una vena, hasta un pequeño vaso capilar que puede ser la calle que ustedes viven o donde ustedes trabajan. Entonces, vemos que todas estas condiciones están realmente interactuando con otros tipos de vialidades, generando una red para los usuarios. Desde que uno sale en casa, el círculo más pequeño puede ser la movilidad optimizada para un peatón. El segundo círculo en tamaño, cargado a la derecha, es la movilidad optimizada para un ciclista. Y el círculo más grande podría ser para un vehículo motorizado. Puede ser un autobús, puede ser un vehículo privado, una motocicleta. Entonces, tenemos que generar condiciones equitativas para todos los usuarios, no solamente pensadas en las personas que tienen el poder adquisitivo. Y ese es otro punto, que hay que quitarse esta etiqueta negativa. O sea, solamente cierta persona que tiene un poder adquisitivo puede tener vehículo. Muchas veces el tema de este webinar, ciudades más seguras por su diseño, el mismo diseño de las ciudades orienta o desvía a las personas a que solamente puedan moverse en vehículo, porque no hay otras formas de hacerlo. Y bueno, las ciudades dependientes de automóviles han registrado en la estadística que tienen más fatalidades. Un caso de ejemplo, bueno, esto en cuanto a continentes, un análisis que hemos tenido, es que las ciudades en los Estados Unidos tienen un 66% más de accidentes viales fatales que ciudades como Europa y Asia. ¿Cuáles pueden ser los contextos? Bueno, puede ser una esparción urbana sin control, la necesidad de solamente poder usar un vehículo motorizado para poder generar tus viajes sin necesidades, o también el tipo de diseño urbano de los fraccionamientos o de los entornos económicos. Y al final de cuentas también esta pobre inversión que a veces tiene el transporte público en las ciudades, al final lo terminamos pagando de forma indirecta. ¿En qué condiciones? Bueno, en hechos de tránsito, en congestionamientos que topamos, en la contaminación. Entonces, al final de cuentas, el gobierno, sin tener una parte negativa, termina por dar a cierta cantidad de usuarios una solución. Pero la pobre inversión de transporte público termina orillando a tener estas externalidades que al final el ciudadano o usuario las termina pagando. Y bueno, aquí tenemos cómo el uso de automóvil por kilómetro por año por persona va generando un incremento en la tasa de muertes de accidentes por tránsito por 100,000 habitantes. Entonces, aquí podemos ir dándonos una idea de qué tipo de ciudades queremos tener, en cuál queremos vivir, en cuál quiero que mi empresa se desarrolle, en cuál quiero que mis actividades personales, privadas, profesionales, se desarrollen con mejor calidad de vida. Y bueno, ahora sí, para hacer la comprensión y diseño urbano, vemos esta imagen de un México muy popular o de un Latinoamérica muy conocido, en el cual se desarrollan diferentes polígonos de fraccionamientos. ¿Y qué es lo que encontramos? Le llaman los compañeros de desarrollo urbano y accesibilidad el México en 3D, ya conocido en otros webinars como distante, disperso y desconectado. Es cierto, podemos tener un gran espacio de vivienda, un gran espacio de industria en estos polígonos, pero al final en otro polígono está vinculado el que me compra o el que me vende el insumo, o en el otro polígono vive mi familiar, o en el otro polígono está mi escuela, o en el otro. Entonces, ¿qué es lo que significa este México en 3D? Pues que tenemos que desplazarnos más distancia. Tenemos que generar más servicios, tanto no solamente en la parte vial, sino en hidráulicos, de electricidad. Al final son costos que van ampliando a quienes están planeando y operando las ciudades. ¿Qué es lo que genera? Bueno, queremos compensar un viaje ideal en tiempo. Si recuerdan, una ecuación de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la distancia que se recorre en cierto tiempo. Al tener mayor distancia la queremos regular ¿con qué? Con velocidad, para tratar de tener ese tiempo óptimo que queremos, que no nos estrese, que nos dé tranquilidad. Y bueno, pasando ya a la parte más a detalle, tenemos la parte de percepción de seguridad vial. Con base en un estudio, un sondeo de percepción de seguridad vial que se hizo aquí en la Ciudad de México, ¿cuáles fueron los resultados sobre 3 usuarios encuestados, sobre cómo se sentía al cruzar, caminando por ciertas intersecciones en aquel 2015, a finales de 2015? El peatón encontramos que siente condiciones tanto muy inseguras como inseguras en el mayor porcentaje, en un 62%. Esto porque pueden ser cuestiones de infraestructura, pueden ser cuestiones de condiciones de la operación, puede ser también entendido esto como seguridad pública sobre asaltos. Y la parte de ciclistas
reduce un poco en cuanto a inseguridad, muy inseguro, pero sí aumenta la inseguridad al sentirse inseguro al cruzar en esto. Eso también porque puede ser, a lo mejor este bajo porcentaje muy inseguro puede ser porque ellos pueden tener una infraestructura que es la calle, pero al estar compartiendo este espacio en condiciones no óptimas con otros vehículos motorizados con mayor velocidad y dimensión, esto lo sigue manteniendo en una cuestión muy insegura. Y el automovilista puede caer psicológicamente en esta condición de percepción segura, en el sentido de que a lo mejor la coraza que le protege, ya sea en un autobús o en un vehículo, puede darle esa percepción de mayor seguridad. Y también enfocado en que, haciendo un paréntesis de que la infraestructura hoy en día vial es diseñada hacia el vehículo, el semáforo, el señalamiento, todo está enfocado hacia la visual del conductor, no hay nada hacia el ciclista o hacia el peatón. Esto puede ser el enfoque que tenemos sobre la percepción de seguridad vial. Pasamos ahora, una vez de la visión de ciudad, hacia la visión de ciudad con transporte sustentable. ¿Qué es esto? Es tener un diseño con base en las necesidades del usuario y del medio ambiente. Es generar una condición humana y tener un diseño acorde a la fisiología del lugar. Tener un impulso también a la calidad de vida y a la activación económica. ¿En qué sentido? Bueno, la fisiología del lugar no la podemos cambiar mucho, y si la llegamos a cambiar vamos a tener repercusiones en otras áreas. Vemos que en el sentido de poder atraer ciertos servicios a las ciudades, las zonas rurales las vamos viendo con menos cantidad de gente y con menos prestación en cuanto a operación y mantenimiento de esos servicios, como puede ser desde servicios muy básicos como agua y luz hasta los servicios legales, que puede ser que no tengan oficinas en su lugar para hacer un trámite legal y tengan que estarse desplazando día con día hacia las zonas urbanas. Y bueno, a las condiciones humanas ya vemos, las condiciones de calor y de temperatura nos afectan. Si estando parados o sentados ahorita escuchando, si tienen calor, empieza alguien a dormitar por ahí, bueno, esa es una de las condiciones que el cuerpo humano tiene que estar adecuado también en el sistema vial. Y viendo las imágenes del lado derecho, no quiero decir como desgracia, pero es el esquema superior, es la imagen más básica que tiene un planeador, tanto urbano, un ingeniero en transporte, un ingeniero civil en infraestructura o un arquitecto, sobre qué es lo que va a diseñar como un modo de transporte. Solamente va a tener en cuenta el origen y el destino, la unidad transportadora, el tipo de vialidad y conexión y las terminales. Y de ahí no voltea a ver más allá. El esquema de abajo, ¿qué es lo que tiene? Bueno, es cierto, hay que seguir volteando a ver eso, pero hay que entender bien qué es lo que hay en el entorno cercano a la movilidad, cuáles son esos fenómenos de transporte. ¿Qué fenómenos de transporte? Considerando todas las etapas, desde la planeación, la construcción, la operación y el mantenimiento. Y bueno, también estos modos, ¿cómo se pueden emplear para las personas? ¿En qué sentido? Bueno, o sea, que no solamente veamos que en el origen y en el destino va a haber una carretera y estamos viendo solamente vehículos como autos. A lo mejor podemos conectar porque es más eficiente con una vía férrea si la distancia lo da. Como tenemos el caso de ejemplo aquí en la Ciudad de México del tren suburbano que permite vincular a más gentes. Y hay que tener ese ojo crítico para ver que es muy bueno este tipo de corredores de forma lineal, pero hace falta tener la conexión. Y lo que comentamos anteriormente sobre las condiciones y necesidades humanas, esta diapositiva nos permite ver cuáles son estas condiciones y necesidades humanas. Tenemos la imagen superior izquierda, que es sobre el sistema de transporte del metro en la Ciudad de México, o puede ser cualquier otro en otra ciudad, a lo mejor un autobús, ¿qué es lo que se viene dentro de un autobús? En un trayecto de cierto tiempo tú quieres leer, quieres disfrutar de ese trayecto, puede haber a lo mejor un sistema de venta, de alguna forma, digo, ese es otro tema de otra plática, pero bueno, la parte de abajo también, cuáles son las necesidades de espacio en cuanto a la demanda, vemos cómo se desborda la gente en esta área de espera que fue planeada en un corredor que está totalmente vinculado con el sistema de trolebús, este es eje 7 sur, y con lo que es Insurgentes, y también conecta con la línea 12 del metro. Vemos que aquí la planeación, pues, puede ser que haya fallado o realmente falló, porque las áreas de espera y de conexión no son lo suficiente para este vínculo. También sumarle que es una zona comercial. Y bueno, esto también porque son puntos de conexión en lo cual no solamente va a un solo usuario de un sistema de transporte, sino que llegan de otras zonas de la ciudad y de otras zonas regionales. Y por último, ya en el detalle muy fino o en el micro detalle, como le pueden llamar técnicamente, están las necesidades de las personas. Este es el caso de una madre que lleva a su hijo en una carriola
Y bueno, las condiciones físicas del lugar no le permiten tener un viaje seguro y amable. Puede ser el vínculo también de un viaje con una persona que tiene una discapacidad. ¿Qué es lo que nos orilla? Aquí la madre, muy consciente de la necesidad de seguridad de su propia persona y de su hijo, se mantiene sobre la misma rollo de la banqueta, pero al ver condiciones no tan seguras, es muy necesario que puedan bajar el arroyo vial, lo que los expone al contacto con otros vehículos. Y al final de cuentas, un comentario, pues no solo buscar la intermodalidad, sino que también se busque la accesibilidad y la conectividad. ¿Qué es esto? Muchas veces se queda el diálogo en el discurso en este punto, sí, la intermodalidad, pero se ve la filosofía de logística que es de coseduras. Un ejemplo, ¿qué es eso? Pues cuando tenemos un parche, se ven muy fácil en nuestra ropa cómo se ha cosido y a veces es muy visible y la gente lo hace notorio. Estas son las mismas condiciones en el transporte. Tener coseduras o parches muy fácil de identificar genera fricción, como es lo que vemos en esta imagen. El transporte seguro, ¿qué es lo que nos va a dar? Al tener un acceso seguro, debe darnos, ya decíamos, conectado, inclusivo y eficiente, que han logrado ciertos sistemas en el mundo. Entonces, estas buenas prácticas hay que irlas llevando a otras ciudades. Ojo, hay que informarse, no solamente hay que copiar y pegar estas buenas prácticas, hay que llevarse la metodología, hay que llevarse las variables y los análisis que hicieron, para entonces ir teniendo estos detalles finos al lugar en el que vivimos. Y bueno, parte fundamental de un transporte sustentable y vinculado a la seguridad vial es la calidad en el servicio. ¿Qué significa esto? Que entonces vamos a tener usuarios mejor conectados y más seguros. Estas imágenes que tenemos, tanto de la gráfica inferior como de la imagen superior con algunos puntos de mejora, son de las buenas prácticas que hemos podido estudiar aquí en la red de WRI Embark, tanto los equipos de seguridad vial en México como en otros compañeros de la red, tanto en Turquía, en China, en Brasil y bueno, también ahora en Colombia y bueno, en otras partes, en Washington también. Entonces, estos análisis son los que nos vamos enfocando a también darle herramientas al tomador de decisión para que se justifique una cierta decisión o él, con los datos en la mano, pueda, con su equipo técnico previamente capacitado, analizar estos datos y llegar a tomar una decisión por qué implementar ciertas mejoras en la infraestructura para la ciudad. Y bueno, también, ¿qué es lo que queremos? Bueno, ¿qué es lo que resulta en estos puntos de la movilidad sustentable? Si queremos atraer a los usuarios de un auto particular a un modo de transporte sustentable, ¿qué es lo que ocupamos? Requerimos entonces ofertar transporte público por pasajero de calidad. ¿De qué forma? Bueno, o sea, ¿en qué forma? Que cumpla con los tiempos, que haga competencia con el vehículo en tiempo, en comodidad, en reducción a lo mejor de costos, de contaminación, que ese dato de contaminación no lo vemos directo, nadie nos lo dice, pero al final lo terminamos viendo en nuestra salud, en el gasto que emitimos con los doctores en las visitas. Y bueno, ¿cuál es el otro? Si no tenemos estas cuestiones de calidad en el servicio, lo que vamos a tener son usuarios que sigan siendo inclinados o empujados por el diseño de la ciudad hacia usar modos no tan eficientes de transporte. Ojo, no estamos peleados con los modos de transporte. Un vehículo también privado puede ser una, pero en ciertas distancias, en ciertas condiciones y cumpliendo con los parámetros que el planeador urbano quiso para controlar la velocidad y se dé una movilidad amable. Entonces, cada uno de estos modos de transporte se tienen que vincular de la forma más, como ya veíamos, conectada, accesible y segura. Pasamos entonces a una movilidad no motorizada. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos verlo desde la parte peatonal y la parte ciclista y más modos que van saliendo en los estudios de transporte. ¿Qué es lo que hemos encontrado en las investigaciones? Que al tener más ciclistas circulando, esto nos va a significar que tenemos más ciclistas seguros. Podemos verlo de todas formas, desde la parte de seguridad pública como la parte de seguridad vial. Y aquí hay datos de diferentes ciudades. En este caso fue la ciudad de Minneapolis, en la cual al ir aumentando la tasa de usuarios en la comunidad, fueron reduciéndose la cantidad de reportes de ciclistas atropellados y esto ha ido dando también, no tenemos aquí una gráfica de contaminantes o a lo mejor sobre valor económico, sobre los contextos urbanos en los cuales se mueve el ciclista, pero también va aumentando el poder adquisitivo de la zona.
Y bueno, lo que sí le da también una percepción, como ya veíamos en el estudio que hicimos, aumenta la percepción de seguridad vial al usuario, lo que invita a más usuarios a circular por la vía. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Vemos que en el 1993 tenemos un 10% de accidentes reportados, una tasa de 10% sobre los demás tipos de choques que se reportaban. Fue aumentando hasta el 98, en el cual se fueron emitiendo estrategias, planes de acción de seguridad vial para tanto motivar e incentivar la movilidad ciclista, y de esta forma vieron el cambio, no se ha dado solamente de la noche a la mañana, sino que ha llevado un proceso de planeación y de entrada de operación de más actividades vinculadas una con otra. No hay que perder de vista esa planeación, esa estrategia, estructurar las acciones. Y al final de cuentas lo que se genera es tener más salud y se generan más redes que vinculan a más usuarios, y al que estudia la parte de economía, al tener redes más vinculadas, genera más poder adquisitivo o más clientes que puedan llegar a esta zona. Al final de cuentas, viendo de la parte más humana, el usuario llega a concluir con sus necesidades básicas. Puede ser escuela, familiares, profesional, compras básicas. Y una vez que tenemos ya la vista de planeación sobre la movilidad no motorizada, ¿cómo vamos a lograr esto que ya vimos en las gráficas anteriores? Lo vamos a lograr solamente a través de una red de infraestructura que vincule a otros modos de transporte en los nodos y en los tramos, que permita la conectividad, que permita la inclusividad de todos los demás usuarios y que haya información. Esto es vital. Usuario informado es usuario que puede analizar su trayecto, es usuario que puede analizar previamente a cruzar un nodo, si lo hace bajo la información o hacia una dirección o hacia otra, o vincularse a otro modo de transporte que le genere a lo mejor una reducción de costo, o bueno, sus necesidades tanto de comodidad como ya hemos platicado. Entonces, esta es una imagen ejemplo de la red de infraestructura que ha logrado hoy en día la red de Ecobici. Poco a poco, en los planes de planeación, al igual que en el mapa anterior de Minneapolis, esto se debe de ir notando en la reducción de accidentes de tránsito y en la vinculación de otros usuarios en reducir sus tiempos de viajes. Y el cambio no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Pero el cambio modal lo va a ir logrando al ver que las condiciones son más favorables en ciertos modos de viaje. Una vez que ya vimos la planeación y los datos que van a incentivar la movilidad no motorizada con base en el ciclista, y al ver que la red de infraestructura va ampliando y va reduciendo estas tasas de accidentes y va mejorando la calidad del viaje al usuario, vamos viendo cómo lo vamos a ir logrando. Una de estas estrategias es la protección del ciclista en calles muy transitadas, que pueden ser las avenidas, calzadas, bulevares de las ciudades donde ustedes viven o de las comunidades. Y hay que ofrecer cierta seguridad a los usuarios acorde a la vialidad. ¿Por qué ponemos esta imagen? Bueno, esta imagen es de un carril segregado para bicicleta, que puede mejorar la percepción de seguridad de los ciclistas y los resguarda de los conductores distraídos. Pero ¿por qué segregarlo? Muchas veces algunas filosofías muy liberales hablan sobre el ciclista tiene que transcurrir sin ningún tipo de protección, debe de ser equitativo. Pero ojo, al final de cuentas, Newton no falló al aventar la manzana y la física le apoyó a que cayera. Al final de cuentas, esa manzana cayó por velocidad y gravedad, por peso y masa. Vialidades de este tipo llevan más velocidad, entonces ante un impacto, el ciclista tiene más fuerza que va a recibir de la masa de un vehículo. Entonces, en estas condiciones es muy óptimo segregar la movilidad ciclista. Vamos a ver otros casos de movilidad en otro tipo de vialidad que tiene otra configuración. Bueno, este es otro ejemplo de los que ya hemos visto. Es un caso de la Ciudad de México, en Aguascalientes nos ha tocado ver, en Guadalajara también. En otras ciudades como León también han empezado a implementar sobre las vialidades arteriales. Y este es un caso, o sea, al final también, ojo, estos carriles y corredores ciclistas tienen que estar vinculados a otros. No pueden llegar a un nodo vial y acabarse en una esquina sur o una esquina oriente. Y en el norte o en el poniente o en el este, no puede haber conexión. Tiene que ser gradual. Ya vimos el mapa de jerarquía vial, como la conexión de una arteria vial permite solamente con cierto tipo de vialidad. ¿Y lo podemos conectar con una vialidad local? Sí, pero ojo, tiene que ser con las rampas de aceleración, o sea, generar esta configuración que permita integrar un contexto con otro. No podemos vincular a una persona, a lo mejor, de un grado en la escuela, de primero de primaria, con alguien de profesional, o en el trabajo, la famosa que conocemos, la curva de aprendizaje. Esta misma curva de aprendizaje, si lo quieren ver así, es el diseño que tenemos que
generar en la infraestructura para permitir un vínculo con otro. Y lleva tiempo, y lleva cuestiones físicas, y lleva el contexto urbano que le rodea. ¿Cuáles son estos principios de infraestructura? Hemos visto a lo largo de las prácticas que hemos hecho, tanto de auditorías, inspecciones, análisis económicos urbanos, que hemos vinculado información de diferentes áreas del centro, tanto economía, regulación ambiental, DUA. ¿Cuál es esto? Bueno, un principio de diseño urbano es reducir la necesidad de realizar viajes en auto particular y promover velocidades vehiculares más seguras. Elementos claves a considerar, bueno, son la longitud de los bloques. Vemos en esta gráfica inferior a la izquierda que cuadras más cortas y con distancias más cercanas a intersecciones, tanto pueden reducir la velocidad de los vehículos y en segunda, al operador de la vialidad le permite tener una mejor control y sincronización en caso de que fuera controlado por semáforo. Al tener cuadras más largas perdemos el control de lo que es el comportamiento humano. Entonces, hay factores que la misma ciudad nos inclina psicológica y físicamente a llevar ciertas condiciones de conducción. Y otros ejemplos de estos principios de diseño urbano son, bueno, conectividad de calles, el ancho de la sección de las calles, accesos a los destinos, tanto por información como por cuestiones físicas, la densidad de población que hay en ciertos polígonos y el uso de suelo mixto, que nos va a permitir que en un solo punto podamos lograr necesidades en menor tiempo y en menor espacio. Uno de estos es el diseño urbano compacto y conectado. Vemos que ya, a lo mejor en otros webinars ya les han platicado en la parte de desarrollo urbano sobre el desarrollo por nodos o por pequeños polígonos. Esto que permite una movilidad en menor distancia, a lo mejor por máximo 1 kilómetro, 500 metros, a ciertos servicios. Pero esto nos lo va a dar también la red vial. Pero al tener todo esto en un diseño más urbano, conectado y compacto, va a reducir la necesidad de viajes en vehículos a lo mejor menos eficientes. ¿Y qué puede hacer? Puede reducir el tiempo total de los viajes y mejorar las condiciones. Esto se va a generar solamente por el uso de suelo mixto. Este tema lo puede desarrollar más a detalle el equipo de diseño de desarrollo urbano y accesibilidad, pero este es nuestro vínculo que encontramos en el equipo de seguridad vial. Otros son los principios de tránsito calmado. Aquí vamos aterrizando desde la planeación, desde el transporte urbano hasta la parte ya del detalle de las calles. Entonces, el tránsito calmado, ¿cuáles son algunas de las estrategias que hemos visto que han logrado reducir la velocidad vehicular y que permiten cruces más seguros y que conectan a otros modos de transporte? Uno de ellos pues son los reductores de velocidad o jorobas, como también se les conocen. Los resaltos tipo almohada o cojín, que permiten estos el paso de vehículos de emergencia y de vehículos más grandes como el transporte público, haciendo también amable el viaje de los usuarios del transporte público. Pero a los usuarios de vehículos de vehículo privado, como el automóvil ligero, esto permite también regular la velocidad de mejor manera. Emitir zigzags, ¿qué es esto? Hacer pequeños quiebres en la vialidad jugando con el espacio de estacionamiento o con los cruces, estrechamientos, extensiones de esquinas y orejas, tener cruces peatonales elevados en tipo meseta, generar glorietas, mini glorietas. Hay distintos principios de tránsito calmado que se pueden ir aplicando ya en el detalle fino. Y bueno, estos son algunos que ya hemos visto. Esto, si ustedes les gustaría al público que está escuchando, puede ser parte también de otro webinar más adelante, el dar una ficha técnica, decir un por qué sí o un por qué no va a un cierto tipo de elemento y en qué tipo de vialidad. Principios, bueno, las facilidades peatonales de seguridad y de accesibilidad al espacio público. ¿Esto qué es lo que van a permitir? Bueno, van a permitir que los espacios puedan realmente ser usados por todos los usuarios y ordenados para los demás. ¿En qué sentido? En diferentes modos de transporte. Y bueno, aquí tenemos más ejemplos. Les digo, esto ahorita por tiempo lo podemos dejar como solamente una imagen de buenas prácticas. Y bueno, el diseño de rampas. Tenemos un tipo conocido, pero puede llegar a un diseño de rampa mejor. Extensiones de esquinas, también ganar espacio. Ojo, ganar espacio no es para reducir un solo carril y perderlo como mejor en operación del tránsito, sino también como para optimizar la vialidad, hacer más corto el tiempo de los peatones y reducir el tiempo destinado para el cruce. Y bueno, islas de refugio peatonal y canalizadora permiten doble función. Uno, que el peatón haga un cruce en 2 etapas
Entonces, cerciorándose de que un vehículo en un solo movimiento le va a llegar en un lugar y esto le va a permitir un cruce más seguro, y en segundo, también a los vehículos les permite tener una mejor organización y no tener impactos tanto laterales como frontales. Y bueno, calles peatonales que conocemos muy seguramente uno de cada uno de nosotros en los centros históricos donde vivimos. Podrá haber un buen proyecto de este tipo. Y lo demás, bueno, vinculación, conectividad, será un enfoque que a lo mejor pueda pulir más esta calle que tenemos. Parques y espacios públicos, espacios residuales que son ocupados ya sea por desechos sólidos, tiraderos, escombros, y que pueden ser optimizados de otra forma y generarle mayor valor. Un ejemplo que tenemos muy satisfactorio es el caso de Nueva York, que ha mostrado una reducción del 16% de los casos de controlar la velocidad y ha reducido en un 26% los hechos de tránsito en las calles que están rodeadas de estas plazas. Y bueno, como ejemplos de cierre, bueno, es optimizar la vialidad, justamente cuando hay un cruce peatonal, ofrecer digamos, como le llaman, una dieta, una reducción de la vialidad en este tramo y hacerlo más visual. Y bueno, otro caso, ya para ir cerrando, ahorita por el tiempo, es el caso 16 de septiembre, aquí en la Ciudad de México. Es una calle compartida, lo que tenemos aquí, y bueno, es una muy buena iniciativa que tuvo el gobierno, pero les comentamos, se pueden seguir puliendo, todo es mejorable. ¿Y en qué sentido? Bueno, esta es una intersección y vean muy claro qué es lo que sucede, cuáles son los movimientos. Hay peatones, hay conductores, hay ciclistas. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Hay un control semafórico cuando a veces a lo mejor la demanda vehicular no lo necesita. Realmente en un tipo de vialidad de este tipo, la velocidad es de 30 kilómetros o menos. Entonces no hay necesidad de un cruce semaforizado. Hay obstáculos que tratan de canalizar el vehículo, pero generan una barrera. Y aquí es donde estamos viendo. La necesidad de que realmente este proyecto de calle compartida era para el usuario no motorizado, al final termina por entorpecer ciertos aspectos a esta movilidad. Y por aquí vemos, si lo visitamos de noche cuando está vacía o muy temprano, pues vamos a ver un diseño urbano a lo mejor muy amable, pero esto a lo mejor lo podemos ver cuando va iniciando la obra. ¿Qué pasa cuando entonces hay hechos de tránsito que impactan o hay colisiones de vehículos con estos volardos o con estos elementos? Hay en estas estrategias un plan de mantenimiento en esta parte. Y al final, por ahí también vemos en los círculos que están encerrando, el superior encierra una barrera de un elemento plástico que no está en el proyecto, fue una adecuación posterior para lograr una buena canalización vehicular, pero al final está dentro del cruce peatonal, como ya veíamos. Entonces, hay buenas intenciones, pero al final se pierde este vínculo de hacer una interconexión entre los diferentes modos y usuarios. Y al final, el ciclista, el proyecto, la visión de este proyecto es que el ciclista vaya por la vialidad con el vehículo, porque ya es una velocidad de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Pero el ciclista se siente más seguro al ir por la banqueta. Entonces, todavía el proyecto no está tan fino, no está tan a detalle. Entonces, estos son algunos de los puntos que nos pueden ir ayudando a ir mejorando. Una vez que hicimos un proyecto, hay que volverlo a evaluar. Ya vimos, los datos no bajan en menos de un año. Hay que darle seguimiento. Y bueno, de nuestra parte, bueno, ya... Sonido reactivado. ¿Es una problemática lo que tenemos o es un área de oportunidad? Lo que tenemos más bien es un área de oportunidad de mejora, que si bien es aprovechado para todos los usuarios, puede generar una movilidad mayor en menos espacio. Y bueno, estos son algunos de las observaciones que tenemos con base a la experiencia. Y para cerrar, es preguntarles a ustedes, ¿realmente estamos logrando los objetivos de medir, de tener una mejora en la movilidad? También en segundo plano, ¿tenemos los indicadores suficientes o la información para medir lo que estamos queriendo hacer? No solamente es construir, hay que medir, hay que evaluar. A final de cuentas, este seguimiento nos va a poder permitir tener un desarrollo y una repartición modal más amable para cada uno de los usuarios y mejor calidad en el servicio. Ahora sí. Ramos, sería todo por este webinar de nuestra parte y estamos atentos a preguntas y comentarios. Y aquí les dejamos el link para la publicación para que lo puedan consultar en línea sobre la guía de City Safer by Design.
Perfecto, gracias Miguel. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Saludos también a todos los que están dentro de este webinar desde Hermosillo, Michoacán, Perú. Y vamos con la primera pregunta, que es un poco básica, pero que sí buscan dilucidarla, que es ¿qué es el reparto modal y cuáles son, más bien estas estadísticas, cuál es la fuente de las estadísticas que sacaron? Miguel. Atendiendo, gracias por la pregunta, antes que nada, esto nos da mucho gusto, el interés del webinar y de los detalles que se explican aquí para poder aclarar. El reparto modal, que es la forma en la cual nos movemos los usuarios al realizar nuestros viajes de un punto a otro. Ojo, aquí el reparto modal, un buen estudio, ¿qué es lo que nos genera el reparto modal? Esta estadística es un estudio de origen-destino. Hay estudios de origen-destino muy básicos que solamente contemplan un solo modo de transporte para un solo viaje, pero un estudio origen-destino completo mide todas las formas de usuario y los modos de transporte que usamos en el día. Mide los tiempos que vincula entre cada viaje, los tipos de conexión que usamos, el tipo de vialidad, y también nos pregunta si cierto tipo de transporte, o sea, que pudieran mejorar, escoge cuál es el que quieres que mejore, en qué variables del modelo de transporte en cuanto a comodidad, seguridad, costo, conectividad, accesibilidad. ¿Cuál de ellos quieres que mejore? ¿Cuál de estos podría mejorar? ¿Y en qué tipo de viaje lo utilizarías a cambio del que hoy estás usando? Entonces, hay que tener ojo crítico, oído crítico, ojo crítico en el momento de tener en nuestras manos un estudio de origen-destino o al querer realizar un estudio de origen-destino para tener más información. Y esto nos va a dar, ¿qué cosa? Bueno, nos va a dar la oportunidad de conocer cómo nos estamos moviendo en la ciudad. ¿Para qué? Para también el planeador urbano pueda diseñar estos corredores y los conecte de un uso a otro. Bueno, lo que nos genera al final de cuentas es el tiempo esperado que quiere tener el usuario, el tiempo de traslado hoy en día del recorrido y los modos empleados como resumen. Es una herramienta para la planeación que al final de cuentas la genera el gobierno. En la Ciudad de México, como ejemplo, la última que tenemos es de 2007, entonces ya tenemos 9 años que no se ha realizado una. Entonces, en 9 años, pues simplemente a si las oportunidades de quienes tengan hijos pueden ver que en una semana o dos cambia bastante el niño. Imagínense 9 años, una ciudad cuando cambia. Otra pregunta, Miguel. ¿Este tipo de transporte se podría implementar en la ciudad intermedia, por ejemplo, de Cusco en Perú, entendiendo que son aproximadamente 400,000 habitantes? Lo primero es preguntar, lo que ya nos hicieron hace un momento los de Chihuahua, la persona de Chihuahua, es ¿qué es un estudio de origen-destino? Y preguntar a la ciudad de Cusco, si la ciudad de Cusco ya tiene un estudio de origen-destino. ¿Para qué? Otra vez, para poder conocer cuál es la necesidad de movilidad de la ciudad y bueno, con base a esto generar corredores y con base a estos corredores ver si el sistema de transporte o el modo de transporte que queremos implementar va acorde con la necesidad y en los diferentes horarios también acotar o ajustar este modo de transporte a la demanda, a la necesidad que tiene, o sea, lograr este vínculo de oferta y demanda para que entonces se llegue al mejor modo de transporte. No todas las ciudades deben de tener un cierto modo de transporte igual a la otra. Va de acuerdo a las necesidades, a también lo que decíamos, a la fisiología del lugar, a la topografía y a las condiciones. Muchas veces podemos tener a lo mejor un sistema de transporte metro, que a lo mejor no tiene aire acondicionado, pero las condiciones del lugar son muy cálidas, que no permite una condición de viaje agradable y mucha gente termina por usar el vehículo motorizado porque tiene aire acondicionado. Tan básico es la variable como es la comodidad. Perfecto, Miguel. Karen Rivera, ¿tienes un estudio de caso del antes y después de accidentalidad, luego de implementar un resalto tipo cojín y cómo se comportó en ruido y vibración con el paso de transporte público y vehículos tipo camión? Bueno, ahorita en la mano no lo tengo, lo que sí en las publicaciones y en los trabajos que hemos generado de auditorías e inspecciones de seguridad vial, sí tenemos este conocimiento. Como ya veíamos ahí, el diseño de cruce tipo meseta ha reducido, ahorita se me fue el número, pero ha reducido hasta un 10% las velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, o sea que si ya la vialidad va
a 30 kilómetros por hora o va a 40, bueno, lo está reduciendo en 5 kilómetros o 4 o 3 kilómetros por hora más, lo que permite realmente al conductor tener una distancia de frenado y de percepción-reacción en menor tiempo, ver a todos los usuarios. Y en cuanto a ruido, bueno, uno de los puntos que debe de generar un sobresalto es un paso que regule a quien realmente va, o sea, a ver, para otra vez estructurarlo, quien realmente va a la velocidad operativa que dicen los señalamientos, tanto verticales como horizontales, y el diseño geométrico de esa habilidad, quien va a esa velocidad, el diseño del sobresalto debe ser acorde a esa velocidad. Si tú vas a 30, que es lo que te dice la habilidad, y te topas con un sobresalto o un cojín de ese tipo, de 30 kilómetros por hora, tú al pasarlo, las fuerzas que sientes en la conducción son mínimas, realmente casi no se notan, y con esa velocidad está permitido que al llegar a la intersección tú frenas. Pero si tú vas a 40 o a 50 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad te va a llevar a esta aceleración negativa, que es mala condición en la conducción, o sea, una mala experiencia en el viaje. ¿Qué es lo que tenemos también? Bueno, es ese punto, o sea, tú vas a las condiciones que la vialidad tiene que operar. En ese sentido, si tú pasas un sobresalto, no tiene que generarte menor problema. El problema es que estos sobresaltos tienen pocos años que se están metiendo en investigación técnica para poderlos diseñar de la forma en la cual tienen que operar. Lo más común es generar un tope tipo barrera y que tienes que parar casi hasta 5 o 0 kilómetros por hora. Todavía no tenemos, ahorita te digo, no tengo a la mano estos datos, pero sí son parte de las observaciones que tenemos. Pero si tú nos dejas tu correo electrónico, te envío las publicaciones que usamos cuando emitimos reportes de auditorías y inspección para pasarte estos datos. Continuando con más preguntas por el tiempo, que ya es poco el que nos queda, ¿cómo explicarían a los usuarios, o sea, a los automovilistas, para que entiendan que reducir la velocidad es por seguridad y no por generar multas? Bueno, al final de cuentas, la respuesta va desde la planeación, lo primero que vimos. Al final de cuentas, también la conducta que llevamos los usuarios, ojo, también cuando nos sentamos en cualquier plática, hay que quitarnos la etiqueta de que yo soy peatón, ciclista, conductor, yo soy un ciudadano, yo soy un ser humano. Al final de cuentas, mis necesidades en tiempo, en distancia, en comodidad, son las mismas cuando me trepo un auto, cuando me trepo una bicicleta, cuando voy a pie. Entonces, si mi viaje lleva distancias bastante largas, yo lo quiero compensar en tiempo. Mi tiempo entonces se va a compensar con velocidad. Si el trayecto que la ciudad mal planeada en este caso, por así decirlo, me ofrece solamente vialidades de baja velocidad porque hay una alta interacción y el uso de suelo en el cual yo me tengo que vincular con mis viajes diarios no me permite estar en ese entorno cercano, pues yo me tengo que mover con largas distancias. Si soy precavido, si planeo para tratar de generar el menor problema a los demás seres humanos, a los demás hermanos o ciudadanos, voy a planear mi viaje con bastante tiempo para ir tranquilo, pero al final es tiempo que yo puedo disfrutar de otra forma. Entonces, al final de cuentas, las cuestiones físicas se tienen que regular. Se tiene que bajar la velocidad cuando hay una interacción con otros tipos de usuarios. Ya veíamos por qué se para el carril ciclista, porque la masa, las cuestiones físicas es lo que termina matando o generando lesiones más graves. Entonces, va por ahí el poder reducir la velocidad. Lo que le hace falta a las ciudades es, ojo, ¿cómo está tu ciudad? ¿Cómo está estructurada tu jerarquía vial? ¿Estás permitiendo que gente de un cierto zona se vincule a otra? Entonces, tienes que generar vialidades de ciertas condiciones, pero eso te va a traer más cierto tipo de vehículos. ¿Por qué no los conectas con transporte masivo? Que a lo mejor en este transporte masivo vas leyendo, vas disfrutando de la compañía de otra persona. Al final de cuentas es velocidad. En un transporte llevas más velocidad y si es un sistema cerrado, llevas más variables controladas de seguridad vial y de economía. Entonces, al final de cuentas, esto te permite tener un vínculo más cercano. O sea, un sistema cerrado te permite más velocidad. Ejemplos de estos, bueno, son París, Nueva York, Sao Paulo, que han reducido velocidades máximas, basado, bueno, en la evidencia de que se han logrado reducir los viajes y se ha logrado un intercambio modal. Y bueno, también otro, nada más para cerrar rápido este comentario, la velocidad promedio en horas pico en la Ciudad de México es de 12 a 16 kilómetros por hora. Entonces,
reducir la velocidad o parar, reducir esta velocidad no implica un gran ahorro. Lo que sí implica es la vida salvada que se puede tener en esas conexiones o en esos corredores. Entonces, por ahí va. Hay que voltear a ver entonces a la planeación urbana de los viajes, las distancias, los tiempos. Perfecto, gracias Miguel. Por cuestiones de tiempo les vamos a proporcionar los correos de Miguel y de Saúl. Es mrios@embarkmexico.org y salveano con v, @embarkmexico.org. Así es que ya los tienen ustedes ahorita en pantalla. También está el de Sonia y el de Samantha. Ellos les van a estar respondiendo sus dudas que quedaron pendientes en este seminario. Así es que vamos pues a agradecerles su presencia y también queremos anunciarles que está el LUTP México, que es el programa de capacitación para líderes de planeación de la movilidad urbana. Ya se va a hacer próximamente el cierre de convocatoria el martes 5 de abril. Recuerde que la semana presencial en la Ciudad de México es del 22 al 28 de mayo y es un curso traído por el Banco Mundial y CTS Embark México, así es que ustedes pueden buscar más información, buscar promociones sobre este curso a través de la página movilidadamable.org. También tenemos el tema del Congreso, el 12º Congreso de Ciudades y Transporte. Recuerde que puede registrar su ponencia, su Call for Papers, con los temas de movilidad, forma urbana, eficiencia urbana y clima, gobernanza y financiamiento para ciudades sustentables. Tienen hasta el 27 de mayo. Si usted necesita o requiere más información acerca de su Call for Papers, lo puede hacer a través de la página de ciudadesytransporte.org. Y también, ya por último, les mencionamos que el siguiente seminario en línea son los impactos urbanos de la reforma energética. Esto va a ser el jueves 14 de abril, de 10 a 11 de la mañana, como siempre, o sea, dentro de 15 días. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Muchísimas gracias a Miguel, a Saúl, que estuvieron, a Sonia y también a Samantha, que estuvieron esta mañana en este seminario, a todo el equipo de CTC Embark México, a Cheo, a Tania y a usted por seguirnos en estos seminarios online. Así es que nos escuchamos jueves 14 de abril a las 10 de la mañana con los impactos urbanos de la reforma energética. Mi nombre es Alejandro Luna y ha sido un placer que haya estado con nosotros. Hasta pronto.